Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por acompañarnos. Bienvenidos a este programa especial que Radio Metrópoli tiene preparado para usted. Soy Víctor Montes Rentería, acompáñeme. Hoy tenemos un tema que será de su interés. Ya sabe que en estas fechas especiales siempre buscamos que usted tenga información útil, que le sirva a usted para atender padecimientos, para conocer asociaciones, para tener algunas alternativas de solución a problemas médicos, sociales, culturales, etcétera. Y hoy tenemos información médica que le va a ser de mucha utilidad. Nos acompañan en esta mesa de trabajo la licenciada Nora Sepúlveda, presidente de la asociación El CELS, y la doctora Lidia Peregrini Verduzco, que también es parte pues de este equipo importante de trabajo. Gracias por escucharnos. Les recordamos que este es un programa grabado y todos los comentarios deberá dejarlos en la página de la información notisistema.com. Primero, licenciada Nora, doctora, bienvenidas, qué bueno que están con nosotros. Buen día, Víctor. Gracias. ¿Qué es el CELS? ¿A qué se dedican? ¿Cómo nacen? ¿Quién los crea y en dónde se encuentran? Por favor. Bueno, ¿quién es el CELS? El CELS se constituye en 2017, meses después se presenta a la sociedad y recibe su acreditación del Instituto Jalisciense de la Asistencia Social. Y el mismo año recibe la clave única de inscripción, que es el CLUNY, ¿no? Sí. Y en el 2018 ya recibe la acreditación como donataria autorizada. En general, ¿quiénes somos? Bueno, el CELS es una organización sin fines de lucro que promueve la innovación a través de la investigación en medicina regenerativa y en bioingeniería alimentaria para mejorar la calidad de vida de las personas en general. Okay. Hay varios objetivos, te puedo explicar qué es la medicina regenerativa. Sí, sobre todo eso, porque evidentemente son, por lo que estuve viendo su información, procedimientos que a lo mejor no son como muy, digamos, difundidos desde mi punto de vista. La medicina regenerativa es lo que, de acuerdo a lo que entiendo, ayudan ustedes al mismo cuerpo a que recupere su proceso para restaurarse. Cuando la doctora León nos corregirá, el medicamento, el fármaco ataca problemas y los elimina, pero acá es distinto. ¿En qué consiste y qué padecimientos son los que ataca la medicina regenerativa? Bueno, la medicina regenerativa, cabe mencionar que entre los 30 y 60 años, todas las personas comenzamos a perder la capacidad de generar el cartílago de manera normal. Eso es para todas las personas. Entonces, nosotros lo que ayudamos es reparar los tejidos dañados como el mismo cuerpo lo realiza de manera natural. Se realiza a través de la ingeniería de tejidos, en donde el cuerpo muchas veces de manera propia lo realiza, o en ocasiones necesita ayuda de material biológico, que es lo que nosotros proporcionamos, para recrear esas células y reconstruir esos tejidos y órganos. Entonces, esto es una manera natural, eficiente y eficaz de ayudar al cuerpo. Cabe mencionar aquí que nosotros no venimos a sustituir a la medicina convencional, sino que venimos a aliviar síntomas, a retardar la evolución y a mejorar la calidad de vida. Y siempre se realiza o se brinda esta ayuda a los pacientes a través de su médico tratante. Muy bien. Hablando de eso, doctora Iridia, ¿cuáles son, digamos, por ejemplo, nos decía usted al inicio de este espacio, antes de comenzar el programa, de uno que es la osteoartrosis? ¿En qué consiste? Es decir, esto que, ¿cómo se genera? ¿Quién lo empieza a padecer? ¿A qué edad? Como nos platicaba un poquito la licenciada. Así es, bueno, la osteoartrosis es el desgaste que tienen todas las articulaciones. Todos nosotros vamos a padecer algún tipo de desgaste alguna vez, es algo inherente del ser humano y del envejecimiento. Inevitable, definitivamente. Inevitable, sin duda alguna. Claro que hay factores que en ciertas personas pueden acelerar este proceso de desgaste. La osteoartrosis, así a grandes rasgos, pues es el desgaste o la mala formación del cartílago articular, que es como ese acolchoncito, como esa lubricación que tenemos en las articulaciones, pues bueno, nos empieza a generar mucho dolor en donde todo lo que se mueva, todas las articulaciones, principalmente las articulaciones de carga, como lo son la rodilla, la cadera, el tobillo, y articulaciones de mucho movimiento como el hombro, el codo, la muñeca. Y bueno, ¿quién lo padece? Por lo general estamos acostumbrados a verlo en pacientes arriba de 60 años, que ya tienen un proceso más largo de desgaste, que tienen a lo mejor algún tipo de deformidad angular en las piernas o demás. Pero pues también, como te dije, existen ciertos factores. Deportistas de alto impacto, como lo son los que corren maratones en asfalto, pacientes con sobrepeso,
algunas lesiones previas, como alguna lesión de ligamentos en las articulaciones, fracturas y demás. Vamos a verlo. Casi siempre son 2 grandes grupos, arriba de 60 años o jóvenes deportistas de alto impacto. Ahora bien, ¿esto es hereditario también o no se sabe todavía? No es hereditario, te lo comento. Podemos heredar ciertas cosas, como por ejemplo alguna deformidad, alguna malformación en estas articulaciones, que van a ayudar a que el proceso de desgaste sea más rápido, se acelere. Sin embargo, el desgaste, te lo repito, pues lo vamos a tener todas las personas y se comienza a dar a partir de los 30 años. Ahora bien, ¿se empieza a sentir? Es decir, ¿lo notamos o lo escuchamos o se puede ver? ¿Cómo poder identificarlo? Ok, el síntoma principal y por el que todos los pacientes van a acudir va a ser dolor. Siempre. Siempre un paciente va a acudir porque le duele la rodilla, porque le duele la cadera o porque le truena. Y nosotros como médicos sí podemos verlo a través, en una etapa más temprana, a lo mejor con una resonancia, y ya en una etapa en la que por lo general cuando un paciente llega con dolor ya podemos verlo en una radiografía simple. Si pudiéramos verlo, que evidentemente pues el ojo humano no puede, ¿cómo se nota el recubrimiento del hueso? Lo que se desgasta, ¿se ven manchas, se ven puntos? ¿Cómo se identifica? Normalmente el cartílago es blanco y completamente liso. Tiene una textura firme, pero pues también menos firme que la del hueso. Conforme va pasando el desgaste, primero se va haciendo más laxo, es decir, como más desorganizado, y podemos verlo primero un poquito más aguadito, por así decirlo. Después sí se van formando pequeñas fracturas en todo lo que es el hueso. Y bueno, por último, hay veces que incluso se termina por completo. El grosor de la capa de cartílago es tan delgada que prácticamente desaparece. ¿Qué tan discapacitante llega a ser la enfermedad? Dependiendo de los tipos de artrosis, tenemos 4 grados, pero a partir del grado 2 del dolor ya es persistente, y a partir del grado 3 hay personas que incluso si hacían ejercicio dejan de hacerlo, si salían a caminar más de 2 cuadras ya no pueden hacerlo, e incluso hay personas que ya ni siquiera pueden caminar, se manejan con silla de ruedas, con bastón, con andadera. Los primeros tratamientos, ¿cómo se hacían? Es decir, en la historia de la medicina, me imagino que en el seguimiento que ha llevado el tratamiento de esta enfermedad, ¿cómo se atendía? ¿Cuáles han sido las soluciones que preveía la ciencia? Claro, bueno, lo que se hacía al inicio era mejorar las causas mecánicas. Incluso son cosas muy rudimentarias, pero por ejemplo, si el dolor era de un lado de la rodilla, se procuraba pasar ahora sí que la carga hacia el otro lado, como a veces se quitaba el peroné, se hacían deformidades guiadas en las articulaciones y demás. Ya tenemos de un tiempo para acá muchísimos años manejando lo que son las prótesis de las articulaciones. Ya tenemos de muchas articulaciones, las más utilizadas y yo creo que las que más han escuchado son rodilla y cadera. Y bueno, esta ha sido una solución hasta el momento bastante buena, porque bueno, a pesar de que son cirugías grandes, son cirugías elaboradas, que tenemos que primero visualizar bien al paciente y demás, pues sí ayudan, o sea, sí quitan el dolor y mejoran la funcionalidad del paciente. Lo único malo con esto es que, bueno, una prótesis no dura para siempre, desgraciadamente, ¿no? Más o menos tiene una duración de 15 años y está muy bien cuidada si antes no tuvo alguna complicación. Ahora, ¿esto ayuda de una parte? ¿Se requiere también medicamento para poderlo tratar o no? Sí, claro. Antes de pensar en una prótesis o antes de llegar a un grado elevado, hasta a la actualidad, y me refiero a partir de lo que vamos a hablar ahorita, sí, no existía absolutamente nada que regenerara el cartílago articular. Nada. Se decían muchas cosas, de repente escuchábamos ahí, no, pues que la grenetina, que el cartílago de tiburón o no sé qué. La verdad es que realmente nada lo hacía. Existen medicamentos que nos ayudan a cuidar un poquito el cartílago que queda. ¿Cómo sería retrasarlo, la afectación? Pues sí, a lo mejor dar tiempo, quitar un poquito el dolor. Existe también medicamentos inyectados directamente en la rodilla, que son como lubricantes para que también quiten un poquito el dolor. Pero realmente algo que detenga este proceso pues no existía hasta el momento. Es lo que la gente le llama infiltraciones. Así es. Ok. Y eso definitivamente, pues digamos, se ha ido quedando como atrás. ¿Cuándo se descubre la terapia con células madres? ¿Estoy en lo correcto? ¿Cuándo se descubre? Bueno, mira, ya se vienen utilizando desde hace muchísimo tiempo ya en el mundo, ¿no? Hubo un periodo como de escepticismo entre la comunidad médica que dejó de utilizarlas por la manera en la que pues tenían esta elaboración, pues. Ahorita ya está más regulada, ya está aprobada por la FDA, por COFEPRIS y demás. Y aquí en México se vienen utilizando pues más o menos hace unos 4 o 5 años y con nosotros ya perfectamente bien regulado, con licencias y con resultados muy buenos, tenemos aproximadamente 3 años.
3 años, muy bien. Correcto. Pues justo ese tema, el de las células madres, todo un mundo que queremos abordar con ustedes. Vamos a hacer una primera pausa en el programa y de regreso abundamos más en los tratamientos y por supuesto ya las funciones que realiza el CELS. Hacemos un corte comercial y regresamos. Bien, ya estamos de regreso en este programa especial hablando de la Asociación Civil El CELS. Estamos hablando de medicina regenerativa y usted seguramente ya lo escuchó y si no, se acaba de escucharnos o sintonizarnos, pues le doy algunos tips. Le duele las rodillas, le duele la cadera, le duele el hombro, empieza a tener problemas, dice, de articulaciones y tiene esas ideas, esas conversaciones con que dicen, es que estuve mucho tiempo parado, hice mucho ejercicio, me puse a planchar, me puse a lavar, es un dolor, al rato se me quita. Tengo mucho cuidado porque son cosas que no se toman tan a la ligera, pero además que requieren de un procedimiento, de un tratamiento muy especializado que hoy afortunadamente la ciencia y la tecnología nos permite aprovechar las células madre. Doctora Iridia nos decía pues que las células madres, digamos, una de las formas en que se está empezando a aplicar el tratamiento, pero también comentaba con la licenciada Nora que es un procedimiento que la gente a veces no tiene mucha confianza. ¿Por qué? ¿Dónde nos rompimos? ¿En qué momento se perdió esa conexión? Creo que existe una falta de información o información errónea en relación a esta clase de investigación, porque como es medicina de punta, es algo muy nuevo. Por lo tanto, es lo que estamos aquí para dar difusión y dar la información correcta. Entonces, que el público en general esté enterado que esta es una fundación que viene a apoyar investigaciones de células, de células madres para generar tratamientos que son seguros, mínimamente invasivos y que son eficaces y que vienen a mejorar la calidad de vida del paciente. Como lo mencionaba la doctora, no venimos a curar porque no existe una cura para la artritis, pero sí podemos retrasar el avance o la evolución de esa enfermedad, podemos tal vez retrasar una cirugía y ayudar al dolor y al padecimiento que se tiene. Por eso se han hecho varias investigaciones, como se mencionó, del hombro, de rodilla, de cadera. También se han hecho investigaciones de lupus, de psoriasis y de cicatrización queloide, ¿no? Y eso es lo que se ha estado manejando en cuanto a investigación y sobre todo de fibrosis pulmonar por el tema del COVID. ¿De dónde se obtienen las células madres? Una pregunta muy importante. De la placenta. De la placenta. ¿Cómo es todo ese proceso para recabarlas? Bueno, existen dos formas de obtener las células madre, actualmente las autorizadas. Eso es algo nada más que me gustaría hacer un poquito de hincapié en lo que mencionaste de forma segura. Es que como toda la medicina que va iniciando, que va teniendo este boom, pues desgraciadamente existen muchas personas o muchas clínicas o muchas que dicen, sí, yo lo aplico, yo lo hago sin tener una regularización adecuada, ¿no? Claro. Aquí con nosotros pues contamos con licencias, con protocolos ya establecidos y es importante que sepan, en México hay dos clínicas de medicina regenerativa con licencia para que tengan bien en cuenta eso nada más. Y bueno, nosotros las obtenemos, hay dos formas, de placenta, son donaciones voluntarias, llevan un proceso químico bajo igual muchísimos requerimientos que ya el laboratorio también tiene su licencia y está aprobado. O puede ser de manera autóloga, que es por medio de tejido graso, que es el mismo paciente, se realiza un procedimiento como de una mini liposucción, se realiza todo el proceso de las células madre y se obtienen células madre propias. Eso es un poquito más complicado, lleva un poco más de tiempo, pero las dos formas son buenas y las dos formas se manejan. ¿Hay problemas de compatibilidad como suele suceder, por ejemplo, en la donación de órganos con las células madre o no hay tanto problema? Sí, existe la inmunogenicidad que nosotros le llamamos, pero todo lo que entre extraño a nuestro cuerpo, sea lo que sea, va a tener, el cuerpo va a decir, esto no es mío, hay que ver qué está pasando. Sin embargo, esta inmunogenicidad que tienen las células madre, por ser células y no tejidos o órganos completos, realmente es mínima, es muy pequeña y prácticamente no la hemos visto desde que iniciamos. O sea, realmente el cuerpo se empieza a adaptar al procedimiento y entonces reacciona. Así es. Cuando se hace el procedimiento, ¿cómo es? Es decir, ¿es
inyección, es una cirugía? ¿Cómo funciona, doctora? Es dependiendo dónde y cómo se aplique y para qué lo queramos. En mi caso, hablando de infiltraciones intraarticulares, es una inyección, es una jeringa que va directamente a la articulación. Dependiendo de la articulación, es guiada por ultrasonido para asegurarnos que estamos dentro de la articulación. Pero realmente es un procedimiento que se hace en consultorio, muy rápido. Sí es molesto, pero no nos incapacita, no nada, y únicamente hay que tener un reposo relativo, es decir, nada más no hacer actividades extenuantes durante 3 días y es todo. Ahora bien, después de eso, ¿hay alguna reacción? Es decir, ¿se hincha, duele, molesta la comezón o no hay como muchas consecuencias? Como todas las infiltraciones, como nosotros estamos aumentando el líquido que está en la articulación, sí se puede llegar a hinchar y sí puede llegar a tener ligero dolor o tumefacción, que es un aumento del calor en la zona durante los primeros 3 días. Es importante, pues obviamente ir de la mano del paciente, explicarles que en cierta medida es normal, que no... Obviamente si esto es exagerado hay que ver qué está pasando y atenderlo. Y bueno, como todo procedimiento también tiene complicaciones que pueden presentarse. Sin embargo, te digo, en todos los pacientes que lo hemos hecho ya, yo por lo menos en colaboración con la fundación tengo 3 años, lo hemos visto en una ocasión, yo creo, nada más. Nada más. Ahora bien, y no hay, digamos, un resultado inmediato. Habrá que estar haciendo... Es que por episodios, por etapas, ¿cuándo el paciente empieza a notar la diferencia? Pues no hay una receta escrita, sin embargo, en la mayoría de los pacientes, o como algo así a grandes rasgos, más o menos se infiltra, y yo he visto que los pacientes en un mes o mes y medio, ellos ya están sintiendo la mejoría. Muy bien. Y si lo pudiéramos ver también el procedimiento, ¿cuál es? Ya una vez que llega la inyección, la infiltración, ¿qué empieza a pasar en el cuerpo humano? ¿Cómo empieza esa regeneración? Ok, lo primero es que las células sepan en dónde están, ¿no? Porque pues son células que pueden adaptar cualquier forma, cualquier tejido, lo que sea. Entonces, sepan en dónde están, qué es lo que necesitan hacer, que se adapten evidentemente en este caso al cartílago. Y lo primero que empiezan a hacer, bueno, es comenzar a tomar la forma de células de cartílago y una vez teniendo esto, secretan ciertas cosas, pues sí, ciertas sustancias que ayudan a que el cartílago que tenemos, más ellas que ya se están adaptando a la forma del cartílago, sea un poquito más organizado, más compacto y vuelva a tener la función que tenía antes. Y se empieza, digamos, a recuperar esa parte que se rompe o que se daña. Así es. Ok, muy bien. Y ¿cómo se puede obtener las células madres? Porque me imagino que, digo, hasta donde yo me quedé en las informaciones que teníamos a la mano, pues las personas pagan por este proceso cuando sus hijos nacen. Pero hay quienes no lo hacen y me imagino que hay mucho, se puede decir desperdicio o desaprovechamiento, ¿cómo le podemos llamar? Pues bueno, actualmente las placentas que se tienen o que de las personas que no la guardan o demás. Exacto. Antes la verdad es que estos eran tejidos que se tiraban, o sea, o que se incineraban o demás. Actualmente, obviamente, cuando tenemos este tejido en algún hospital, se habla con los pacientes y se hace una donación de manera altruista, es decir, los pacientes dicen, no, pues yo no, este tejido sí es viable, obviamente se lleva al laboratorio y ya se realiza todo este proceso necesario. Esa es la forma en la que se obtiene. ¿Y ustedes reciben donaciones de células madre o no? ¿O eso es, digamos, alguien puede buscar al CELS y contactarlos para ofrecerse o solamente para pedirles ayuda? Ambas, sí, porque en el centro de investigación, en el centro de investigación lo que se hace es que se revisa la placenta, como dijo la doctora, que sea una placenta viable, sana, y de ahí las células se alimentan, se maduran y se van enfocando al tratamiento que se vaya a utilizar, porque como le digo, hay varias líneas de investigación que se están manejando, como lo mencioné anteriormente, o sea, del hombro, de articulación, de lupus, de cicatriz, de acné, de rodilla. Y cabe mencionar también, como dijo la doctora, nosotros somos de 2 clínicas, una tenemos, de las clínicas tenemos la licencia en COFEPRIS y esas clínicas se llaman Cell Science Clinic y ahí es donde se ofrecen tratamientos para acné y para cicatrices queloide. Ya de del otro tipo de padecimientos, como lo menciona la doctora, ya es a través de su médico tratante. O sea, no son nuestros pacientes, sino son del médico. Muy bien. Eso de las cicatrices también es muy interesante. Operan cuando, es decir, por operar me refiero a que empiezan a atender el problema cuando ya se generó o cuando la persona tuvo una lesión y el diagnóstico es de que habrá una cicatriz muy marcada.
Es decir, No, ya que tienen la Ya que cicatriz, está la por un cicatriz. decir, después de una cesárea. Ajá, ahí Algo empieza así, a un funcionar. accidente y hay una cicatrización queloide, entonces es cuando se aplica el tratamiento. ¿Hay algo más en lo que la medicina regenerativa se esté aplicando, doctora, o más de la osteoartritis? Sí, claro. Bueno, como ya te comentaron, Ejemplos. ahí ahorita se está utilizando de manera intravenosa. Ujú. Una muy importante que se está iniciando también es como prevención en pacientes sanos. Sí. Como tú dices, a lo mejor estamos propensos a tener algo, ya sabemos que mi mamá y papá tiene esto y demás, entonces se está utilizando de manera intravenosa para prevención, para manejo de lupus, para manejo de psoriasis. También ahorita estamos empezando para fibrosis pulmonar post-COVID. Ujú. Se utiliza de manera cosmética, se ha venido utilizando también desde hace mucho tiempo en este tipo de medicina, las cicatrices, artrosis ahora sí que de todo. Y todas las enfermedades autoinmunes sí se han visto beneficiadas con esto, espondilitis anquilosante, artritis reumatoide, en fin. Hay muchas opciones y posibilidades. Ujú. Muy bien. Vamos a hacer nuevamente una pausa y de regreso le queremos platicar a usted cómo contactar el CELS. Si usted tiene algo mejor un padecimiento, ellos tienen algunas alternativas que nos van a platicar después del corte. Bueno, estamos de regreso en este programa especial hablando de medicina regenerativa y nos acompañan los integrantes de todo este equipo de El CELS, una agrupación ciudadana que se dedica a atender a los pacientes, revisar los procedimientos, verificar también las propias innovaciones, cómo la misma ciencia y la tecnología van permitiendo que con el uso de las células madre, yo sigo en plural, con el uso de las células madre se pueda regenerar, sobre todo en este caso el cartílago dañado, en su mayoría de los casos, como decía la doctora Lidia, osteoartrosis, entre otras muchas cosas más que hemos platicado. Pero seguramente usted se pregunta, bueno, ya sé, a lo mejor yo puedo ser que tenga un padecimiento de los que han comentado en este programa, ¿cómo me acerco a ustedes? ¿Cómo los contacto? Hay un procedimiento, licenciada, para hacerlo y entiendo que, pues eso nos va a platicar también Sandra Pacheco, quien es trabajadora social de la Fundación El CELS. ¿Cómo está? Así es. Muy bien, gracias, Víctor. Gracias por este espacio. Qué amable. ¿Cómo una persona que tiene necesidad de acercarse a lo mejor no tiene el recurso suficiente o el mismo conocimiento de la seguridad social para ser atendido, cómo se acerca a ustedes? ¿Ustedes cómo los pueden ayudar? Orientar, sobre todo. Así es. Bueno, nosotros tenemos varias maneras de hacer difusión de nuestro trabajo, del trabajo que hacemos día a día. Ujú. Entonces, por ejemplo, si nos ven en nuestras redes, ahí nos pueden contactar a través del teléfono de fundación. Nos contactan los pacientes, hacemos diferentes publicaciones de lo que estamos atendiendo, de las diversas patologías Ujú. que estamos nosotros apoyando a pacientes. Y bueno, los pacientes se ponen en contacto con nosotros, les brindamos toda la información, necesitamos que estén debidamente diagnosticados y si no lo están, bueno, los canalizamos con un especialista para que estén diagnosticados. Aplicamos un estudio socioeconómico también para ver cuáles son las condiciones generales del paciente, su Ujú. aspecto económico y de esa manera ya poder tener un expediente, un panorama más integral y ver de qué manera los podemos apoyar y acercarles los tratamientos de células. Para ayudar a las personas que nos están escuchando a identificarse, ¿qué casos le han llegado? ¿Qué tipo de personas? ¿De dónde son? ¿Quiénes son la mayoría de los solicitantes? Como Bueno, para tener una radiografía de a quién así atiende el CELS. Así es. Nos llegan de muchas partes, se comunican de diferentes estados, obviamente de aquí de la zona metropolitana de Guadalajara principalmente, pero también de Nayarit, de Michoacán, de otros estados de México, de Guerrero, Ujú. como tenemos como que mucho impacto a nivel nacional, entonces nos buscan gente de muchos estados. Sin embargo, pues sí, los tratamientos los hacemos en las clínicas con las que tenemos convenio, ahorita aquí, por ejemplo, en Guadalajara y en algunos otros estados. Y si no, tratamos de acercarles los tratamientos a sus estados. Si hay algún médico con el que tenemos algún convenio, bueno, pues tratamos de acercar estos tratamientos. Y llegan de diferentes patologías también Ujú. o diagnósticos. Los pacientes normalmente tienen artrosis o desgaste, ya sea en alguna de sus articulaciones, pacientes que tienen insuficiencia renal, Ujú. algún problema cardíaco, algún problema neurológico, ahora con el COVID, con todo esto que se desarrolló de la fibrosis pulmonar, de todas estas secuelas que dejó, pues también pacientes que nos buscan
tratando pues de recuperar su salud, de mejorar su calidad de vida. Muy bien. El diagnóstico que dice usted que tienen ya que tenerlo, ¿de quién debe ser? ¿De una institución pública, privada, de su médico tratante? ¿Cómo se consigue? Puede ser de cualquier medio. Si es un paciente que se atiende en institución pública, pues de ahí mismo, y si es un paciente en lo particular, pues también su médico lo puede expedir. Muy Así bien. es. Y el acercamiento es directamente primero con ustedes y luego los pasan con un médico especialista, y que habrá una revisión médica, habrá una revisión de expediente, ¿qué documentos hay que reunir? Así es. Sí, primero necesitamos su diagnóstico. Ya teniendo su diagnóstico, partimos de ahí, le brindamos toda la información, hacemos la entrevista socioeconómica y después les hacemos una valoración, si es con un especialista o en su caso con un médico que sabe de medicina regenerativa, que normalmente son los que apoyan en las clínicas, y ya hacemos como el esquema de tratamiento para iniciar los apoyos a los pacientes y ya irlos llevando de la mano durante su tratamiento. Uno de los caminos es entonces que las personas se acerquen, pero ustedes también tienen campañas, licenciada Nora. ¿Cómo funcionan o cuándo las hacen, por qué medio las difunden, para que quien nos está escuchando también sepa igual si viene algo próximamente? Así es. Bueno, en años anteriores se realizó un torneo de golf a beneficio para apoyar la regeneración del cartílago, Muy bien. cual de ahí se fue a fundación. Y después se hizo una campaña que se llama Un Presente para Jimena, porque también tenemos pacientes pediátricos, tenemos pequeñitos. Ella padecía de lupus y duró un año esa campaña. Entonces, nosotros como fundación apoyamos la investigación, pero también queremos apoyar a pacientes que no pueden pagar por este tipo de tratamientos, por lo cual se genera esta fundación para ayudarnos, ¿no? Para También poder ayudar a las personas que padecen de esto. ¿Qué es lo que se hizo este año? Bueno, se realizaron campañas de lupus, de psoriasis, de cicatrices queloides y de fibrosis pulmonar, como lo mencionó Sandra, por el tema de COVID que pues seguimos padeciendo, ¿no? Claro. Y en un futuro pues habrá campañas por mes dependiendo la enfermedad. Hay en febrero o en marzo, abril las iremos anunciando. Si nos regalarías un espacio después, Por pues aquí podemos proponerlas. ¿Cuánta capacidad tienen? Es decir, ¿por campaña hay un número límite de personas, o de la misma agrupación como tal hay una cantidad específica que puedan atender, o no hay una restricción en ese sentido? No tenemos una restricción, es dependiendo más bien de la cantidad de pacientes que nos contacten, ahora sí, y ya dependiendo de eso vemos hasta dónde nosotros podemos extender nuestro apoyo, pero nosotros estamos abiertos a apoyar al mayor número de pacientes que nos sea posible. Muy bien. Ahora, estamos hablando de lo que ustedes pueden dar, pero ¿quién les puede apoyar? ¿Cómo a lo mejor alguien que escuche y diga, oigan, yo quiero ayudarles para darles, aunque sea, no sé, tanta cantidad, o díganme cómo le hago para conseguir más donantes? Es decir, ¿ustedes también reciben apoyos? ¿Cómo se contactan con ustedes para ello? Claro que sí, como institución estamos legalmente constituidos. Así es. Tenemos la autorización para expedir recibos deducibles de impuestos, entonces nos pueden contactar igual en nuestras redes, en nuestra página de fundación, que es www.fundacionlsels. Y bueno, pues nosotros recibimos cualquier tipo de apoyo, como dice, económico, científico, en especie, todo suma y todo es bienvenido para seguir haciendo nuestra causa y nuestra labor social. La cuestión es hacer el contacto y empezar a ver qué tengo que les pueda servir, y ya ustedes lo van a replicar a más personas que no tienen. Doctora, ¿qué tan costoso es un tratamiento de estas características? Digo, si fuera en la medicina privada, yo quiero hacerlo en un hospital de estos certificados, pero no tengo problema y puedo pagarlo. ¿Qué tan costoso es? Claro, bueno, si es en cuanto a la medicina privada, o sea, dejando de lado la fundación y todo esto, va a depender mucho también de la cantidad de millones de unidades que se necesiten para el padecimiento. Estamos manejándonos en un rango aproximado, casi todos los pacientes, en cuanto a infiltraciones intraarticulares, de 50 a 100 millones de unidades. La verdad, el costo exacto en este momento no lo tengo, sin embargo te puedo dejar el teléfono y las redes de la clínica en donde se pueden contactar sin ningún problema y les hacen cotización por cualquier medio. Claro, sí, porque usted debe entender algo. En este tipo de padecimientos, si la doctora no me dejara mentir, es prácticamente un traje a la medida. O sea, no puede ser lo mismo a lo mejor para una persona que solo tiene un problema en un lado del hombro que quien tiene en las dos rodillas, o las rodillas y caderas. Entonces, dependiendo de lo que usted necesite o tenga, habrá que revisarlo tanto con
la propia fundación, o si usted lo quiere hacer por su cuenta, pues analizar las diferentes opciones, pero que sepa que no tiene por qué vivir con el dolor, no tiene por qué estar soportando todas estas complicaciones. Hay alternativas y por eso hoy estamos platicando de este tema con todos los integrantes de la Fundación El CELS. Vamos a hacer un corte comercial y regresamos ya prácticamente para despedirnos, cerrar este tema que seguro estoy que será de su interés. Bueno, pues hemos llegado a la parte final de este programa especial hablando de medicina regenerativa, el tratamiento o los tratamientos con células madre. En este caso hablábamos para poner un ejemplo usted de la osteoartritis, y si no tiene como muy claro de lo que se trata, pues son el desgaste de cartílago, particularmente en rodillas, en cadera y en los hombros. Para ello la Fundación El CELS tiene una serie de programas y actividades que han estado funcionando, y es una de las 2 únicamente clínicas o hospitales certificados para hacer este tipo de tratamiento que me parece a mí es muy especializado. Y nos decía licenciada Nora que hay pacientes beneficiados, ¿no? Personas que han sido atendidas. El lupus, específicamente del lupus, ¿en qué consiste o por qué se dedican a esta enfermedad? Porque el lupus es una enfermedad que es autoinmune, o sea, que ataca el cuerpo. Entonces, el paciente que tuvimos fue una pequeñita que se llama Jimena, en la cual se hizo la campaña durante un año. Es pediátrico, es un paciente pediátrico y que se vio beneficiada. Ajá. Y de hecho, ahorita, si no lo permites, podemos escuchar algún testimonio de un paciente que ya recibió este tipo de tratamiento para que lo escuche. También el auditorio, claro. Auditorio. Perfecto, y de hecho tenemos ya en la línea telefónica y le agradecemos que haya tomado la llamada a la señora María Guadalupe Lamas, que nos está pues vía telefónica con nosotros. ¿Cómo le va? Buenas tardes, buenos días. Hola, muy buenas tardes a todos, gracias. Gracias. ¿Cuál fue su experiencia con el tratamiento de medicina regenerativa? Me imagino, no sé si para usted fue el último recurso, ya vienen de otros procedimientos, o quién se lo recomienda, o cómo llega, cómo conoce al CELS. Gracias, mire, nosotros conocimos a la fundación por medio del médico particular de Jimenita. Él nos recomendó con la asociación, nos inscribieron en un programa y pues bueno, empezaron ellos a apoyarnos, a atender a la niña con su situación. Sí veníamos de una historia pues ella tiene 14 años, empezó a los 5 años con este problema del lupus, y pues prácticamente nos la pasábamos siempre en el hospital, pues por la situación de la enfermedad, y a raíz del tratamiento que ella tomó, que nos brindó la fundación, pues el cambio fue exagerado, o sea, muchísimo, no solamente también en la parte que más ataca el lupus, que son la artritis, sino pues en todo, en piel, en cabello. Ella ha estado muchísimo mejor, no hemos regresado para nada al hospital, en los exámenes ha estado muchísimo, muy avanzada, incluso de tratamientos de otras situaciones pulmonares que ella venía ya teniendo. Los médicos, con los estudios que ahora le han estado haciendo, pues han ido retirando poco a poco medicamentos, porque ha mejorado en general, en todo su estado. ¿Cuándo comienza usted a ver el cambio? ¿A partir de las primeras sesiones, o cómo se empieza a notar la diferencia de cómo estaba la niña a después del tratamiento? En piel y cabello notamos casi de inmediato, fue Ajá. con ella, y ya en su estado general fue a los 2 meses, a los 3 meses, en la cuestión de pulmonar fue a los 6 meses. Prácticamente ella no podía hacer ejercicio por la cuestión de la artritis, o se cansaba mucho, si escribía también en la escuela empezaba a doler, y eso ella misma empezó que ya podía hacer la educación física, que ya podía hacer los ejercicios, caminaba muchísimo más, ya sin sentirse con dolor en sus articulaciones, y prácticamente creo que nos dimos cuenta, pero fue al mes, yo creo, 2 meses, que empezamos a notar eso, y ya las cuestiones más afectadas como pulmón y demás, sí fue a los 3 meses más o menos que empezamos a ver, y ha sido constante, ha seguido en esa buena situación hasta ahorita. Muy bien, nos decían aquí la licenciada Nora, la doctora Idia y Sandra Pacheco, la trabajadora social, que todavía algunas personas que desconfían de este tratamiento desconocen inclusive los beneficios que pudiera tener. ¿Usted qué le diría a las personas que apenas están teniendo contacto con la medicina regenerativa, sobre todo con la infiltración de células madre? No, yo les recomendaría bastante. Creo que hay muchos mitos. Nosotros, que ya lleva ella tiempo en el tratamiento, no hemos visto reacciones sino benéficas.
La verdad ha sido mucha tranquilidad para nosotros, mucha paz encontrar que pues nos digan que ya no hay nada que hacer y toparnos con estas instituciones, que siguen ellos haciendo estudios, que siguen ellos trabajando para que la gente esté mejor. La verdad es un alivio, yo sí lo recomiendo ampliamente. La niña, le digo, ha estado muchísimo mejor y tiene una 1000 veces mejor calidad de vida de la que tuvo durante pues toda su niñez prácticamente. Muy bien. ¿Contactar al CELS en la fundación y hacer el Por- protocolo? Sí, ha sido muy fácil, muy atentos, la verdad, siempre con mucha honestidad, Muy bien. con muy buen trato. Yo estoy muy agradecida con la licenciada Sandra, con el médico que trata a la niña, porque pues para nosotros son héroes, porque le dieron a ella mucha esperanza y calidad de vida. Muy bien, pues señora María Guadalupe Lamas, muchísimas gracias por su testimonio. Gracias a ustedes, muy amables. Hasta luego. Gracias. Bien, pues ahí está también esta parte que nos hacía falta para cerrar la pinza con la explicación de quien ya lo vivió, quien ya lo está aprovechando y que usted sepa que hay algo más que se puede hacer. ¿Cómo cerraremos esta charla, doctora Sandra, licenciada Nora? ¿Qué nos falta conocer? ¿Qué le diríamos a la gente que nos está escuchando para que confíe en este tratamiento, participe, apoye a la fundación y se acerque también a la fundación? Así es, pues que no duden en contactarnos, Ajá. que se acerquen a la fundación precisamente, y nosotros estamos muy atentos para brindar toda la información, orientarlos, acercar estos tratamientos y poder apoyarlos. Muy bien. Doctora, yo le decía en el corte que hay personas, entre las que me incluyo, que dejamos siempre para después nuestra atención médica. Decimos, no pasa nada, todavía aguanto, es poquito, se me va a quitar. ¿Qué les diría usted a las personas que no se han atendido oportunamente y dejan que esto vaya evolucionando? Es decir, también me gustaría saber si evoluciona y es pues 100% incapacitante. Sí, claro. Sí, toda enfermedad o todo padecimiento que nosotros dejemos evolucionar hasta lo último de la historia natural de la enfermedad va a ser Ajá. incapacitante. En el caso de la artrosis, 100%. Es importante eso, que sepan que si a lo mejor en este momento me duele un poco, si en este momento nos atendemos, a lo mejor el procedimiento o la intervención que vayamos a tener o necesitar va a ser mucho más pequeña y de mayor beneficio que si dejamos pasar esto. Algo que me gustaría mucho decirles Sí. es que nos hayamos acostumbrado o que hayamos aprendido a vivir con dolor no quiere decir que sea normal y no quiere decir que esté bien. Todo es importante y todo puede tratarse, sobre todo. Es importante lo que dice, que hayamos aprendido a lidiar con el dolor. Creo que eso es una de las salidas más sencillas, ¿no? Como tratar de acostumbrarnos, pero no es lo más recomendable. Entonces, pues, qué bueno que lo están comentando y que podamos aprovechar este tipo de programas para que más personas se orienten, se informen y participen. Está por cambiar la dirección o la titularidad de la asociación El CELS, ¿no? Entiendo que usted, licenciada Nora, toma posesión. ¿A partir de cuándo le va a El cortar? próximo año. El próximo año. El próximo ¿Y año. qué plan de trabajo tiene más o menos, por dónde lo va perfilando? Bueno, pues son dos objetivos principales, que es primero la difusión, ¿no? Para que esta fundación, no solo como empresa ya ahora, sino como fundación, se dé a conocer a nivel nacional y, ¿por Ajá. qué no, a nivel internacional? Y también seguir reforzando lazos con las Ok. asociaciones y hospitales Ujú. para no atender a cientos de pacientes, sino a miles de pacientes. Muy bien. Pero este objetivo no se puede lograr sin el apoyo pues de la población en general. Entonces si hay personas afuera en el público que pueden pagar este tipo de tratamientos y acudir a la clínica con la doctora Iridia Pellegrini, que ya está ahí de planta en la clínica y que vuelvo a repetir, o sea, tenemos licencia de COFEPRIS, entonces pues excelente. Y si también quieren donar, no lo que te sobra, pero sí Ujú. donar para poder seguir ayudando a las personas, pues sería excelente, porque como se mencionó al principio, somos una fundación sin fines de lucro, por lo tanto es deducible de impuestos, y además en la clínica también como por medio privado se puede atender en colaboración con los seguros de gastos médicos. Eso es ¿verdad? excelente. Entonces, para que esté informada el público en general y que nos ayuden, que donen con ese granito de arena, porque hace una pequeña gran diferencia para muchos pacientes, y como yo siempre he dicho, ayudar es muy bonito. El teléfono de contacto, por si alguien quiere buscarlos. Por WhatsApp es el 33 Ujú. 29 14 3853. 853. Y en internet es www. Las redes es Fundación El Ajá. CELS, que es en Fundación. Instagram, Ajá. y en la página web es www.fundacionelcels.com.
Sí, y para que ustedes que nos están escuchando, si lo quieren notar, es Fundación, la letra L y luego CELS, como de células.org, así es como los encuentra. En Facebook va a estar súper fácil que los localice y por supuesto también en Instagram. Doctor, ¿algo más que quiera agregar? Sí, Víctor, nada más para terminar. Bueno, en este momento estamos trabajando la clínica en colaboración pues con la Fundación LCELS en 2 campañas, para infiltración de células madre en artrosis de rodilla y en lesiones de manguito rotador, que bueno, se traduce en todo dolor de hombro, podemos valorarlo. Es una campaña en conjunto para que si quieren información sobre estamos en búsqueda de pacientes para que tener más proyección. Claro, y mire, algo que también es importante es que en el momento que usted también que puede, invierte en clínicas como esta, abre un abanico para que un poco de ese recurso que ingresa a la clínica se destine a la gente que no puede pagar. Entonces, usted puede hacerlo y se acerca a la clínica, pues ahí están todos los datos, ya con la doctora, y les pueden dar más información. Pues licenciada Nora Sepúlveda, ya próxima presidente de la Fundación El CELS, doctora Iridia Pellegrini Velasco, muchas gracias, muy, muy amable por habernos dado toda la información hoy y estos detalles tan interesantes. Y por supuesto, Sandra Pacheco, trabajadora social de la Fundación. A todos ustedes que nos acompañaron y escucharon también, muchas gracias. Este programa va a estar disponible a través de notisistema.com. Nos quedamos con los datos de contacto por si usted los necesita. Soy Víctor Montes Rentería, pásela bien, hasta la próxima.